La pobre viuda se refugió en una casa tragada por enredaderas espinosas, pero la vegetación escondía algo que cambió todo. Cuando yo muera, tienes que irte de aquí. Llévate a los niños. Prométemelo. Esas fueron las últimas y desesperadas palabras de Roberto. Lucía López vio cómo el hombre que había sido su roca durante años moría en cuestión de minutos, dejándola sola con 3 hijos y una advertencia. ¿Por qué su esposo murió con tanto terror en los ojos? ¿Y qué era esa casa de las enredaderas espinosas de la que ella jamás había oído hablar? Lucía no tuvo tiempo para llorar. Sin dinero y perseguida por sombras, Lucía se refugió en el único lugar que Roberto le indicó. Pero lo que encontró bajo las raíces de esas enredaderas espinosas no solo le daría la salvación, sino que revelaría un tesoro capaz de convertir a una viuda perseguida en la mujer más poderosa de la región. ¿Qué escondió Roberto en ese lugar maldito? ¿Y logrará Lucía proteger a sus hijos antes de que los encuentren? Pero antes de revelarte el secreto de Lucía, suscríbete al canal y dinos en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? Queremos saludarte. Lucía López había sido toda su vida una mujer sencilla, costurera de profesión. Pasaba los días entre hilos y agujas, arreglando vestidos de quinceañera y pantalones rotos. Vivía en un pueblito del norte, donde todos se conocían y las habladurías corrían más rápido que el viento. Ella y Roberto se habían casado jovencitos, enamorados como en las películas. Él trabajaba en la construcción, siempre traía el pan a la casa y nunca levantó la voz. Tuvieron 3 hijos, Miguel de 12 años, Sofía de 9 y el pequeño Daniel de apenas 6. Eran su mundo entero, su razón de vivir. Lucía nunca imaginó que la felicidad que había construido con tanto amor se vendría abajo en una sola noche. Cuando el doctor llegó a la casa esa madrugada, revisó el cuerpo de Roberto y negó con la cabeza. Lo siento mucho, doña Lucía. Parece que fue algo del corazón, pero antes de que el sol saliera, ya los vecinos empezaron a murmurar. Qué raro que un hombre tan joven se muriera así, de la nada, decía doña Remedios en la tienda. Yo siempre vi a esa Lucía muy callada, muy reservada. ¿Quién sabe qué le habrá dado de cenar?, añadía don Esteban con malicia. En el velorio, Lucía notó las miradas. Las mujeres del pueblo la veían de reojo, cuchicheaban cuando pasaba. Los hombres se alejaban de ella como si tuviera peste. Nadie le ofrecía consuelo, nadie le daba un abrazo sincero. Sus propios hijos se dieron cuenta. «Mamá, ¿por qué la gente nos mira feo?», le preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Lucía no supo qué responder. Los días que siguieron fueron un infierno. En la escuela, los niños empezaron a hacerle el vacío a Miguel, Sofía y Daniel. «Mi mamá dice que tu mamá mató a tu papá», le dijo un niño gordo a Miguel en el recreo. Miguel le dio un puñetazo y terminó en la dirección. Cuando Lucía fue a buscarlo, la directora la recibió con frialdad. «Señora López, entienda que los padres de familia están preocupados. Han surgido rumores muy graves sobre usted». Lucía sintió que la tierra se la tragaba. «¿Rumores? Mi marido murió de muerte natural, señora. El doctor lo certificó». La directora se ajustó los lentes. «Sí, bueno, pero usted comprenderá que la gente habla. Y cuando la gente habla, las cosas se ponen difíciles para todos». Esa tarde, Lucía salió de la escuela con sus 3 hijos de la mano, sintiendo las miradas como puñales en la espalda. En la tienda, don Chuy ya no le fiaba. «Lo siento, doña Lucía, pero ando corto de dinero y usted ya me debe bastante». Era mentira. Lucía siempre había pagado puntual. En la iglesia, el padre Ramiro le dio la comunión, pero evitó su mirada. Hasta su propia cuñada, la hermana de Roberto, le cerró la puerta en la cara cuando fue a pedirle ayuda. «No quiero problemas, Lucía.
La gente dice cosas horribles y yo tengo que cuidar mi reputación. Lucía regresó a su casa con el alma destrozada. Sus hijos tenían hambre. Ella no tenía trabajo porque nadie le llevaba costuras, y el pueblo entero la había convertido en una asesina sin juicio, sin pruebas, sin piedad. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Lucía se acordó de las últimas palabras de Roberto. Fue al escritorio viejo que él usaba y abrió el cajón de hasta abajo. Ahí, en un sobre amarillento, estaba la carta. Con manos temblorosas, la abrió y empezó a leer. La letra de Roberto era apurada, nerviosa. Mi amada Lucía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por todo lo que nunca te dije, por todos los secretos que guardé. Yo no fui el hombre que tú creías. Hace años, cuando trabajaba en la construcción, me metí en cosas malas, conocí a gente peligrosa, hice trabajos que no debía hacer, transporté cosas que no debía transportar, me prometieron dinero fácil y yo, como un tonto, acepté. Pero cuando nació Miguel, me di cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Esa gente no te deja salir así nomás. Durante años intenté alejarme, pero me amenazaron. Me dijeron que si los traicionaba, vendrían por ti y por los niños. Así que seguí trabajando para ellos, fingiendo que era un obrero normal. Pero hace 6 meses descubrí algo que no debía descubrir. Vi algo que no debía ver, y sé que ahora van a venir por mí. Por eso preparé todo. La casa de las enredaderas espinosas. ¿Te acuerdas? Esa casa vieja que te mostré una vez cuando fuimos de paseo. Está a 5 horas de aquí, en el monte. Nadie sabe que existe. Yo la compré hace años con dinero que ahorré y la preparé para ustedes. Adentro hay comida, hay dinero, hay todo lo que necesitan para empezar de nuevo. Vete para allá, Lucía. Llévate a los niños y no mires atrás. En esa casa está todo lo que necesitan para sobrevivir. Te amo, mi vida. Perdóname por no haber sido el hombre que merecías. Roberto. Lucía dejó caer la carta y se quedó mirando la pared, con el corazón acelerado y las manos heladas. Roberto metido con gente peligrosa. Su Roberto, el hombre bueno que llevaba a los niños a misa todos los domingos. No podía ser cierto, pero entonces recordó cosas extrañas. Las veces que Roberto salía en la madrugada diciendo que había trabajo extra, los teléfonos que recibía y que lo ponían nervioso. Aquella vez que llegó a la casa con un moretón en la cara y dijo que se había caído de un andamio. Lucía siempre creyó sus mentiras porque lo amaba, porque confiaba en él. Pero ahora todo cobraba sentido. Y si Roberto tenía razón, si esa gente peligrosa existía, entonces ella y sus hijos estaban en peligro. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una determinación que no sabía que tenía. Empacó una mochila con ropa para los niños, tomó los pocos ahorros que le quedaban y revisó la carta otra vez. Roberto había dejado un mapa dibujado a mano, indicando cómo llegar a la casa. Pero Lucía no podía irse así nomás, sin más. Necesitaba asegurarse de que lo que decía la carta era cierto. Esa tarde, cuando fue al mercado a comprar algo de comida con las últimas monedas que tenía, vio a un hombre extraño, alto, de lentes oscuros, vestido demasiado formal para un pueblo tan humilde. El hombre la miraba fijamente desde la esquina. Lucía sintió un escalofrío y apresuró el paso. Cuando llegó a su casa, vio que la puerta estaba entreabierta. Ella estaba segura de haberla cerrado con llave. Entró despacio, con el corazón en la garganta. Todo parecía normal, pero había algo fuera de lugar. Los cajones del escritorio estaban abiertos. Alguien había estado buscando algo. Y entonces lo vio. En la mesa de la cocina había una nota escrita con letra tosca. Sabemos quién eres, sabemos lo que Roberto sabía. Entrega lo que es nuestro o tus hijos pagarán. Lucía sintió que las piernas le temblaban. No era paranoia,
No eran rumores, era real. Esa gente existía y habían venido por ella. Corrió a la habitación donde estaban sus hijos jugando, los abrazó con fuerza y supo que no había más tiempo. Tenían que irse ya. Esa noche, cuando el pueblo dormía, Lucía despertó a sus 3 hijos. «Rápido, mis amores, vístanse, nos vamos». Miguel la miró confundido. «¿A dónde, mamá? ¿Qué pasa?». Lucía no quiso asustarlos más de lo necesario. «Es una aventura, mi vida. Vamos a un lugar seguro, pero tienen que hacer caso y no hacer ruido, ¿ok?». Sofía empezó a llorar. «No quiero irme, mamá. Tengo miedo». Lucía la abrazó fuerte. «Yo también tengo miedo, mi niña. Pero vamos a estar juntos, y eso es lo que importa». El pequeño Daniel agarró su camioncito de juguete y asintió con valentía. Salieron por la puerta de atrás, caminando entre las sombras, evitando las calles principales. Lucía llevaba la mochila al hombro y a Daniel en brazos. Miguel y Sofía caminaban a su lado, callados, sintiendo que algo muy malo estaba pasando. Llegaron a la terminal de autobuses a las 3 de la mañana. El lugar estaba casi vacío, solo un par de borrachos dormidos en las bancas y un vendedor de tamales cerrando su puesto. Lucía compró 4 boletos al pueblo más cercano, a donde estaba la casa de las enredaderas. El vendedor de boletos la miró raro. «¿A esta hora, señora?». «¿Con los niños?». Lucía forzó una sonrisa. «Vamos a visitar a un familiar enfermo. Es urgente». El hombre se encogió de hombros y le dio los boletos. Mientras esperaban el autobús, Lucía vio un carro negro estacionado al otro lado de la calle. Adentro había 2 hombres y uno de ellos era el mismo hombre de lentes oscuros que había visto en el mercado. Su corazón dio un vuelco. La habían seguido. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para no perderte el resto. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Vamos, ayúdanos a crecer. El autobús llegó justo a tiempo. Lucía empujó a sus hijos adentro y se sentaron hasta atrás. El vehículo arrancó con un rugido del motor y Lucía volteó a ver por la ventana. El carro negro también arrancó, siguiéndolos. Lucía apretó la mano de Miguel. «Escúchame bien, mijo. Si algo pasa, tú cuidas a tus hermanos. ¿Me entiendes?». Miguel, con solo 12 años, asintió con seriedad. «Sí, mamá». El autobús avanzó por la carretera oscura, subiendo y bajando cerros. Lucía no podía dormir. Cada vez que volteaba, veía las luces del carro negro siguiéndolos a prudente distancia. Pasaron 2 horas así, en una tensión insoportable. Cuando el autobús se detuvo en una gasolinera para cargar combustible, Lucía vio su oportunidad. «Niños, rápido, nos bajamos aquí». El chofer la miró confundido. «Señora, esto no es parada». Lucía le metió un billete en la mano. «Por favor, déjenos bajar aquí». El hombre tomó el dinero y abrió la puerta sin hacer más preguntas. Lucía y sus hijos se bajaron en medio de la nada, en una gasolinera solitaria rodeada de pura oscuridad y monte. El autobús se fue y el silencio fue absoluto. Lucía vio que el carro negro también se había detenido, a unos 100 metros de distancia. Los hombres estaban bajándose. No había tiempo. «¡Corran, niños! ¡Corran!», gritó Lucía, y echó a correr hacia el monte con sus 3 hijos detrás. Escuchó gritos a sus espaldas. «¡Deténganse! ¡No corran!». Pero Lucía siguió corriendo, con Daniel en brazos y jalando a Sofía de la mano. Miguel corría adelante, valiente, guiando el camino entre los arbustos y las piedras. Corrieron hasta que los pulmones les ardieron, hasta que las piernas de los niños no pudieron más. Se escondieron detrás de unas rocas grandes, jadeando, tratando de no hacer ruido. Lucía abrazó a sus hijos contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados de sus corazones. Podía escuchar voces en la distancia, linternas iluminando el monte. «Búsquenlos bien, no pueden haber ido muy lejos».
decía uno de los hombres. Lucía cerró los ojos y rezó en silencio. Diosito Santo, protege a mis hijos, protégenos. Y entonces, como si Dios mismo hubiera escuchado su plegaria, empezó a llover. No fue una lluvia normal, fue un aguacero brutal, de esos que caen en el norte y que no te dejan ver ni tu mano frente a tu cara. Los truenos retumbaron en el cielo y los relámpagos iluminaron el monte como si fuera de día. Lucía escuchó maldiciones a lo lejos. «¡No se ve nada! ¡Regresemos al carro!». Los hombres se retiraron y Lucía supo que ese aguacero había sido su salvación. Esperaron media hora bajo la lluvia, empapados hasta los huesos, temblando de frío. Cuando por fin todo quedó en silencio, Lucía sacó el mapa que Roberto había dibujado. Estaba mojado, pero todavía se podía leer. Según el mapa, la casa de las enredaderas estaba a 2 horas caminando desde la carretera, monte arriba. No había camino, solo una vereda marcada en el dibujo. Lucía miró a sus hijos. Sofía lloraba en silencio. Daniel se aferraba a su camioncito empapado, y Miguel trataba de ser fuerte, pero ella veía el miedo en sus ojos. «Mis amores, sé que están cansados, sé que tienen frío, pero tenemos que seguir un poquito más. Su papá nos dejó un lugar seguro y vamos a llegar allá, ¿sí? Vamos a estar bien, se los prometo». Miguel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo cargo a Daniel, mamá. Tú ya estás muy cansada». Lucía sintió que el corazón se le partía de amor por ese niño. «Gracias, mijo. Eres muy valiente». Caminaron durante horas por ese monte maldito. Las espinas les raspaban las piernas, las piedras les lastimaban los pies. Lucía llevaba la mochila y Sofía de la mano. Miguel cargaba a Daniel en la espalda como podía. El niño era pequeño, pero después de tanto caminar pesaba como piedra. La lluvia había parado, pero todo estaba lodoso y resbaloso. Sofía se cayó 2 veces y se raspó las rodillas. Lucía la levantó, le limpió las heridas con la manga de su blusa y siguieron adelante. No había otra opción. O llegaban a esa casa o morían en el intento. Cuando el sol empezaba a salir, después de horas de caminata, Miguel señaló hacia adelante. «Mamá, mira, ¿qué es eso?». Lucía levantó la vista y lo que vio le quitó el aliento. Ahí, en medio del monte, medio escondida entre los árboles, estaba la casa. Pero no era una casa normal. Era una construcción vieja, de piedra y madera, completamente cubierta por enredaderas espinosas. Las plantas habían crecido tanto que apenas se veía la estructura. Las espinas eran enormes, del tamaño de clavos, y cubrían cada centímetro de las paredes y el techo. Parecía una casa sacada de una pesadilla, un lugar que la naturaleza había decidido ocultar del mundo. «Dios mío», susurró Lucía. Era exactamente como Roberto lo había descrito, la casa de las enredaderas espinosas. Lucía se acercó despacio, buscando la entrada. Las enredaderas eran tan gruesas que no se veía ni la puerta. Pero entonces recordó algo que Roberto había escrito en la carta. «La entrada está del lado este, donde el sol sale. Busca la piedra con forma de corazón». Lucía rodeó la casa y ahí, entre las espinas, vio una piedra diferente a las demás, con una forma que se parecía a un corazón. La empujó y la piedra se movió, revelando un espacio entre las enredaderas lo suficientemente grande para que pasara una persona. «Niños, por aquí, con cuidado con las espinas». Entraron uno por uno, agachándose, sintiendo cómo las espinas les rozaban la ropa. Lucía entró de última y cuando estuvo adentro, empujó la piedra de vuelta a su lugar. Quedaron en completa oscuridad. Lucía buscó en su mochila y sacó el encendedor que siempre cargaba. Lo prendió y la llama iluminó un pasillo estrecho. Avanzaron despacio y llegaron a una puerta de madera gruesa con un candado. Lucía sintió pánico. No tenía llave.
pero entonces vio que en el marco de la puerta había un clavo oxidado y de él colgaba una llave pequeña. Roberto lo había pensado todo. Abrió el candado, empujó la puerta y entraron. Lo que vieron adentro los dejó sin palabras. La casa por fuera parecía abandonada, tragada por la naturaleza, pero por dentro era diferente. Había muebles viejos pero limpios, cubiertos con sábanas blancas. Había una cocina pequeña con una estufa de leña. Había 3 habitaciones con camas y cobijas. Y en la sala, sobre una mesa, había cajas de cartón llenas de latas de comida, paquetes de arroz, frijoles, galletas. Roberto había dejado provisiones, suficientes para meses. Lucía se dejó caer en una silla y por primera vez desde que había muerto su marido, lloró. Lloró de alivio, de tristeza, de agradecimiento. Sus hijos la abrazaron y lloraron con ella. Habían sobrevivido. Estaban a salvo. Por ahora, pasaron los primeros días explorando la casa. Lucía descubrió que había agua de un pozo en el patio trasero, escondido también entre las enredaderas. Había leña para el fuego y velas para la luz. Roberto había preparado ese lugar con un cuidado que le rompía el corazón. Había pensado en todo. Incluso había dejado ropa para los niños en diferentes tallas, previendo que crecerían. En una de las habitaciones, Lucía encontró una caja de metal cerrada con llave. La llave estaba pegada con cinta debajo de la cama. Abrió la caja y adentro había fajos de billetes, muchos billetes, más dinero del que Lucía había visto en su vida. Y debajo del dinero había otra carta. Lucía la abrió con manos temblorosas y empezó a leer. Mi amada Lucía, si encontraste esta caja es porque llegaste hasta aquí. Estoy orgulloso de ti. Sé que fue difícil. Sé que tuviste miedo, pero lo lograste. Ahora escúchame bien. El dinero que está aquí es limpio. Lo ahorré durante años de mi trabajo honesto, antes de meterme en problemas. Es suficiente para que tú y los niños vivan tranquilos por un buen tiempo. Pero hay algo más que necesitas saber. Esta casa, estas enredaderas, no son coincidencia. Hace muchos años, antes de que tú y yo nos conociéramos, aquí vivió un hombre muy rico. Un hacendado que tenía oro, joyas, tesoros de la época de la colonia. Cuando murió no tenía familia y dicen que escondió su fortuna en algún lugar de esta propiedad. Yo compré la casa por casi nada porque nadie la quería. La gente del pueblo decía que estaba maldita, que las enredaderas crecían solas para proteger algo. Yo nunca busqué el tesoro porque no me importaba, solo quería un lugar seguro para ustedes. Pero si algún día necesitas más dinero, si las cosas se ponen difíciles, busca. Las enredaderas protegen algo. Están ahí por una razón. Dentro de esta caja también hay un diario viejo que encontré en el sótano de la casa. Está en español antiguo, pero tal vez te dé pistas. Te amo. Siempre te voy a amar. Cuida a nuestros hijos. Y por favor, perdóname por todo. Roberto. Lucía sacó el diario de la caja. Era un libro viejo, con páginas amarillentas y una letra elegante pero difícil de leer. Lo hojeó y vio fechas de 1890, más de 100 años atrás. Había dibujos de la casa, mapas del terreno, anotaciones en español antiguo sobre el tesoro de la familia y la protección de las espinas. Lucía no podía creerlo. ¿Un tesoro? ¿De verdad Roberto creía que había un tesoro ahí? Le parecía una locura, pero al mismo tiempo esas enredaderas eran extrañas. Crecían de una manera que no era natural, como si tuvieran vida propia, como si estuvieran protegiendo algo. Lucía guardó el diario y decidió que ya habría tiempo para investigar. Por ahora, lo importante era cuidar a sus hijos y recuperarse del trauma de la huida. Las semanas pasaron y Lucía y sus hijos se adaptaron a la vida en la casa de las enredaderas. Era un lugar aislado, solitario, pero también era seguro.
No había manera de que nadie los encontrara ahí. Las enredaderas eran tan tupidas que la casa era invisible desde el camino. Lucía empezó a enseñarles a los niños en casa, usando unos libros viejos que encontró en un estante. Miguel aprendió a cazar conejos con trampas que fabricó con ramas. Sofía ayudaba a cocinar y a cuidar el huerto pequeño que Lucía empezó a cultivar en el patio. Daniel, el más pequeño, jugaba con su camioncito y exploraba cada rincón de la casa con la curiosidad natural de un niño. Pero Lucía veía la tristeza en sus ojos. Extrañaban su vida anterior, extrañaban sus amigos, su escuela, su casa, y lo peor era que Lucía no podía prometerles que algún día volverían. Esa vida había terminado para siempre. Una noche, cuando los niños ya dormían, Lucía sacó el diario viejo otra vez. Se sentó junto al fuego con una vela y empezó a leer con más cuidado. El diario pertenecía a un tal Don Emilio Sandoval, el dueño original de la propiedad. Don Emilio escribía sobre su fortuna, sobre el oro que había acumulado durante años de trabajo en las minas. Escribía sobre su miedo de que le robaran, sobre cómo había mandado construir un escondite secreto debajo de la casa. Y escribía sobre las enredaderas. He traído de tierras lejanas una planta especial, decía una entrada del diario. Una planta con espinas que crece rápido y fuerte. La he sembrado alrededor de mi casa para que nadie pueda entrar. Estas espinas protegerán mi tesoro mejor que cualquier guardia, y solo quien tenga la sangre de mi sangre podrá pasar sin lastimarse. Lucía frunció el ceño. La sangre de su sangre. ¿Qué significaba eso? Siguió leyendo y encontró un mapa dibujado en una de las páginas. El mapa mostraba la casa y señalaba un punto específico en el sótano. Aquí yace mi fortuna, decía la nota junto al dibujo. Bajo la piedra con el sello de mi familia. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sería verdad? ¿De verdad había un tesoro escondido en esa casa? A la mañana siguiente, Lucía bajó al sótano. Era un lugar oscuro, húmedo, lleno de telarañas. Llevaba una vela en la mano y buscaba las piedras del piso, tratando de encontrar algo diferente. Y entonces la vio. Una piedra en el centro del sótano que tenía grabado un escudo. Un sello antiguo con la letra S, Sandoval. Lucía se arrodilló y trató de mover la piedra, pero no se movía. Empujó con todas sus fuerzas, pero nada. Frustrada, regresó arriba y siguió con su vida normal. Pero la idea del tesoro no la dejaba en paz. Los meses pasaron y la vida en la casa de las enredaderas se volvió rutina. Lucía usaba el dinero que Roberto había dejado para comprar provisiones una vez al mes en un pueblito lejano. Se disfrazaba con un sombrero y lentes oscuros, pagaba en efectivo y no hablaba con nadie. Nadie en ese pueblo la conocía y así estaba bien. Los niños crecieron. Miguel ya tenía 13 años y se veía más como un hombre que como un niño. Sofía había cumplido 10 y era la ayudante perfecta de Lucía. Daniel seguía siendo el bebé de la familia, pero ya tenía 7 años y cada día se parecía más a Roberto. Lucía pensaba en su marido todos los días. Lo extrañaba con un dolor que nunca se iba, pero también estaba enojada con él. Enojada por haberle mentido, por haberse metido en problemas, por haberlos puesto en peligro. Era un sentimiento complicado, amar y odiar al mismo tiempo a alguien que ya no estaba. Una tarde, mientras Lucía barría el patio, Daniel entró corriendo a la casa, emocionado. «Mamá, mamá, encontré algo». Lucía dejó la escoba y siguió a su hijo. Daniel la llevó hasta el jardín trasero, donde las enredaderas eran más espesas. Ahí, entre las espinas, había un hueco pequeño, casi invisible. «Estaba persiguiendo un lagarto y vi esto», dijo Daniel. Lucía se agachó y metió la mano con cuidado entre las espinas.
Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Jaló y sacó una caja pequeña de hierro oxidada pero intacta. La abrió y adentro había una llave antigua y un papel doblado. Lucía desdobló el papel y leyó: «Esta llave abre el corazón de la tierra. Donde el agua toca la piedra, ahí encontrarás lo que buscas». Lucía sintió un escalofrío. Era otra pista. Esa misma noche, cuando los niños dormían, bajó otra vez al sótano. Buscó por todos lados hasta que lo vio. En una esquina del sótano había humedad, una pequeña filtración de agua que caía de la pared y tocaba una de las piedras del piso. Lucía se acercó y vio que esa piedra tenía un agujero pequeño, como una cerradura. Sacó la llave antigua y la metió. La llave encajó perfectamente. Giró y escuchó un clic. La piedra se movió sola, deslizándose hacia un lado y revelando una escalera que bajaba hacia la oscuridad. Lucía sintió miedo, pero también curiosidad. Agarró su vela y bajó despacio. Los escalones eran de piedra, resbalosos y antiguos. Bajó y bajó hasta que llegó a una habitación subterránea, y lo que vio ahí la dejó sin aliento. La habitación estaba llena de cofres, de baúles antiguos, de cajas de madera. Lucía abrió uno de los cofres y adentro había monedas de oro, brillantes y pesadas. Abrió otro y había joyas, collares de perlas, anillos con piedras preciosas. Abrió otro más y había platos de plata, candelabros, objetos de valor incalculable. El tesoro era real. Don Emilio Sandoval había dejado una fortuna ahí abajo y Lucía acababa de encontrarla. Se quedó ahí sentada, rodeada de oro y joyas, sin poder creer lo que estaba viendo. Roberto tenía razón. Las enredaderas protegían algo, y ese algo acababa de cambiarles la vida para siempre. Pero Lucía era inteligente. Sabía que no podía simplemente sacar todo ese tesoro y empezar a gastarlo. La gente haría preguntas. La gente sospecharía. Tenía que ser lista. Tenía que ir despacio. Esa noche subió del sótano, cerró la puerta con llave y guardó el secreto. No les dijo nada a sus hijos todavía. Primero necesitaba pensar. Necesitaba hacer un plan. Durante las siguientes semanas, Lucía empezó a vender algunas de las piezas del tesoro. Tomaba una moneda de oro o una joya pequeña, viajaba a una ciudad grande y las vendía en casas de empeño o joyerías, siempre en lugares diferentes para no levantar sospechas. El dinero que conseguía era mucho, más de lo que había ganado en toda su vida. Poco a poco empezó a mejorar su situación. Compró ropa nueva para los niños, comida mejor, medicinas. Pero seguía viviendo en la casa de las enredaderas. Seguía manteniéndose escondida. No confiaba en nadie, no bajaba la guardia. Comenta desde dónde nos estás viendo y no olvides darle like a este video si te está gustando la historia de Lucía. Tu apoyo nos ayuda mucho. Un día, 6 meses después de haber encontrado el tesoro, Lucía decidió que era hora de darles una vida mejor a sus hijos. No podían esconderse para siempre. Necesitaban educación, necesitaban futuro. Así que hizo un plan. Viajaría a una ciudad grande, lejos de su pueblo original, y empezaría de nuevo. Con dinero falso comprado en el mercado negro, consiguió documentos nuevos para ella y sus hijos. Ahora ella era Patricia Morales, viuda, y sus hijos eran Andrés, Carolina y Tomás. Nombres nuevos, identidades nuevas, vida nueva. Vendió varias piezas del tesoro y juntó suficiente dinero para comprar una casa pequeña en una ciudad del centro del país. Un lugar donde nadie los conociera, donde pudieran empezar de cero. La despedida de la casa de las enredaderas fue agridulce. Ese lugar los había protegido, les había dado refugio cuando más lo necesitaban. Pero también era una prisión, un recordatorio constante de todo lo que habían perdido.
Lucía cerró la puerta con llave, guardó la llave en su bolso y se fue con sus hijos hacia su nueva vida. El viaje fue largo pero tranquilo. Llegaron a la ciudad una tarde de septiembre y Lucía sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. La casa que había comprado era sencilla pero bonita, en un barrio tranquilo. Los niños entraron corriendo, emocionados de tener habitaciones propias otra vez. Lucía se quedó en la entrada mirando su nuevo hogar y susurró: «Gracias, Roberto. Gracias por habernos salvado». Los siguientes meses fueron de adaptación. Miguel, ahora Andrés, entró a la secundaria y empezó a hacer amigos. Sofía, ahora Carolina, se inscribió en una escuela y descubrió que le encantaba dibujar. Daniel, ahora Tomás, el más pequeño, se adaptó rápido, porque los niños siempre se adaptan rápido. Lucía, ahora Patricia, abrió un pequeño negocio de costuras en su casa. Era buena con las agujas y pronto tuvo clientas. La vida era normal, tranquila, casi feliz. Lucía empezó a creer que tal vez, solo tal vez, lo peor había quedado atrás, pero estaba equivocada. Todo se vino abajo una tarde de diciembre. Lucía estaba en su taller de costura, terminando un vestido de novia, cuando Miguel entró a la casa pálido como un muerto. «Mamá, necesito hablar contigo». Lucía dejó la aguja y vio el miedo en los ojos de su hijo. «¿Qué pasó, mijo?» Miguel cerró la puerta y habló en voz baja. «Hoy en la escuela, un hombre me abordó en la salida. Me preguntó si yo era Miguel López. Le dije que no, que mi nombre era Andrés Morales. Pero él sonrió y me dijo: «No me mientas, muchacho. Sé quién eres, sé quién es tu mamá y sé dónde viven ahora». Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Qué más te dijo?» Miguel tragó saliva. «Me dijo que le dijera a mi mamá que lo que le quitó a su gente tiene que devolverlo, que tiene 3 días o vendrán por nosotros». Lucía se agarró del borde de la mesa mareada. Después de tanto tiempo, después de haberse escondido tan bien, los habían encontrado. Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó sentada en la sala con las luces apagadas, pensando, tratando de entender qué había salido mal, y entonces lo recordó. Hace 2 semanas, Sofía había pedido permiso para tomarse una foto con sus amigas de la escuela en el parque. Lucía había dicho que sí, porque todo parecía seguro. Pero una de esas niñas había subido la foto a internet, a esas redes sociales que Lucía no entendía bien. Y en la foto estaba Sofía, sonriendo, con su cara clara como el día. Alguien la había reconocido. Alguien había estado buscándolos durante todo ese tiempo y finalmente los había encontrado. Un error tan pequeño, tan inocente, y ahora todo estaba perdido. A la mañana siguiente, Lucía reunió a sus 3 hijos en la sala, les explicó todo, les contó sobre el pasado de Roberto, sobre la gente peligrosa, sobre por qué habían tenido que huir. Miguel ya lo sospechaba, pero Sofía y Daniel se quedaron callados, asustados. «¿Nos van a matar, mamá?», preguntó Daniel con voz temblorosa. Lucía lo abrazó fuerte. «No, mi amor. No voy a dejar que nadie les haga daño. Jamás. Pero necesito que sean valientes un poco más. ¿Pueden hacer eso por mí?» Los 3 niños asintieron. Lucía trazó un plan. No iban a huir otra vez. Ya estaba cansada de huir. Esta vez iba a pelear. Lucía sabía que esa gente quería el tesoro. Pensaban que Roberto les había robado algo o que ella tenía algo que les pertenecía. Pero Lucía no tenía nada de ellos. El tesoro de la casa de las enredaderas era legítimo, era de don Emilio Sandoval, un hombre que había muerto hacía más de 100 años sin herederos. Pero esa gente no iba a creerle. Querían dinero, querían venganza, querían sangre. Así que Lucía decidió darles una trampa. Llamó por teléfono a un número que había encontrado en las cosas de Roberto, un número escrito en un papel viejo con el nombre Mateo al lado. Roberto había escrito: «Si algo me pasa, confía en Mateo. Él me debe la vida».
Lucía marcó el número sin saber si alguien contestaría. Sonó 3 veces y una voz ronca respondió. ¿Bueno? Lucía respiró hondo. ¿Mateo? Mi nombre es Lucía López. Era la esposa de Roberto López. Hubo silencio del otro lado, luego un suspiro. Dios mío, Roberto, ¿qué pasó con él? Lucía le contó todo, rápido, con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, Mateo habló con voz firme. Ese cabrón me salvó la vida hace años. Le debo todo. Dime dónde estás y voy para allá. No te preocupes, Lucía. Vamos a arreglar esto. Mateo llegó esa misma noche. Era un hombre de unos 50 años, fornido, con cicatrices en los brazos y una mirada que había visto demasiadas cosas malas. Pero cuando habló con Lucía, su voz era amable. Roberto era mi mejor amigo. Nos conocimos cuando yo estaba en el fondo, metido en broncas de las que no podía salir. Él me ayudó, me sacó de ese mundo, me dio trabajo honesto. Y cuando yo le advertí que se metiera en problemas con esa gente, él no me hizo caso. Era muy terco, tu marido. Lucía sonrió con tristeza. Sí, era terco. Mateo se puso serio. Esos tipos que te están buscando son del cartel de los Villegas. Son peligrosos, pero no son muy listos. Podemos tenderles una trampa, pero va a ser arriesgado. Lucía lo miró a los ojos. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para proteger a mis hijos. Mateo asintió. Entonces vamos a necesitar ayuda. Durante los siguientes 2 días, Mateo trajo a 3 hombres más, amigos de confianza, que también le debían favores a Roberto. Exmilitares, hombres rudos pero con código de honor. Juntos prepararon un plan. Lucía llamaría a los Villegas, les diría que estaba dispuesta a entregarles lo que querían, pero en un lugar específico, la casa de las enredaderas espinosas. Ahí, en terreno conocido, podrían controlarlos. Mateo y sus hombres se esconderían entre las enredaderas esperando el momento justo, y Lucía sería el anzuelo. Era peligroso, era una locura, pero no había otra opción. Lucía dejó a sus hijos con una vecina de confianza, una señora mayor que no hacía preguntas. Les dijo que volvería pronto, que todo iba a estar bien. Miguel la abrazó fuerte. «Ten cuidado, mamá». Lucía le besó la frente. «Siempre, mijo». El viaje de regreso a la casa de las enredaderas fue largo y silencioso. Lucía iba en el carro de Mateo, mirando por la ventana, recordando la primera vez que había llegado ahí, huyendo, asustada, con sus 3 hijos. Ahora regresaba para enfrentar sus miedos de una vez por todas. Llegaron de noche y la casa seguía igual, cubierta de enredaderas espinosas, misteriosa y oscura. Mateo y sus hombres se posicionaron estratégicamente, escondidos entre la vegetación con armas y equipos de comunicación. Lucía entró a la casa y esperó. Había llamado a los Villegas esa mañana, diciéndoles que tenía algo que mostrarles, algo valioso. Habían aceptado venir, llegarían al amanecer. Las horas pasaron lentamente. Lucía se sentó en la sala de la casa, temblando de miedo, pero decidida. Revisó mentalmente el plan una y otra vez. Cuando escuchó el sonido de motores acercándose, supo que había llegado el momento. Se asomó por la ventana y vio 3 camionetas negras estacionándose frente a las enredaderas. Bajaron 6 hombres, todos armados, todos con cara de pocos amigos. El líder era un hombre alto, con bigote y sombrero. Lucía reconoció su voz. Era el mismo que había amenazado a Miguel. El hombre gritó hacia la casa. «Lucía López, sal de ahí. Sabemos que estás adentro». Lucía respiró hondo, abrió la puerta y salió con las manos arriba. «Aquí estoy, vine sola, como prometí». El hombre la miró de arriba abajo con desprecio. «¿Dónde está lo que nos robaste?» Lucía frunció el ceño. «Yo no les robé nada. Mi marido nunca les robó nada». El hombre se rió con burla. «Tu marido nos traicionó, vio cosas que no debía ver, y antes de que lo elimináramos, escondió algo que nos pertenece.
Un cargamento de dinero que nunca llegó a su destino. Sabemos que lo tiene tú. Lucía sintió una mezcla de alivio y horror. Así que eso era lo que buscaban. Un cargamento de dinero que Roberto supuestamente había robado. Pero Roberto nunca robó nada. Lucía estaba segura. Él había muerto por saber demasiado, no por robar. No tengo su dinero, dijo Lucía con voz firme, pero tengo algo mejor. Tengo un tesoro, oro y joyas de hace más de 100 años. Vale más que cualquier cargamento de drogas o dinero sucio. Está aquí, en esta casa, debajo del sótano. El hombre entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Un tesoro? ¿Me estás tomando el pelo? Lucía negó con la cabeza. Les voy a mostrar. Pero tienen que venir solos, sin armas. El lugar es estrecho y si disparan ahí abajo, pueden causar un derrumbe. El hombre se rió otra vez. ¿Crees que soy estúpido? ¿Vas a llevarnos a una trampa? Lucía lo miró directo a los ojos. Si quisiera matarlos, ya estarían muertos. Miren alrededor, vean esas enredaderas. Hay hombres escondidos ahí con rifles apuntándoles la cabeza en este preciso momento. Los hombres de Villegas miraron a su alrededor, nerviosos. El líder apretó los dientes. Muéstrate entonces. Si hay alguien ahí, que se muestre, ya. Mateo salió de entre las enredaderas con su rifle en la mano, apuntando al líder. Luego salieron los otros 3 hombres, todos armados, rodeándolos. El líder maldijo en voz baja. ¿Qué es esto? Lucía dio un paso adelante. Esto es lo que va a pasar. Ustedes van a bajar conmigo al sótano, van a ver el tesoro y van a tomar lo que necesiten para compensar lo que creen que mi marido les robó, aunque eso nunca pasó. Y luego nos van a dejar en paz para siempre, a mí y a mis hijos. ¿Entendido? El líder miró a Mateo y sus hombres, calculando sus opciones. Estaba rodeado, superado. No tenía salida. «Está bien», dijo finalmente. «Enséñame ese supuesto tesoro». Lucía los guió adentro de la casa, bajó al sótano y abrió la puerta secreta. El líder y 2 de sus hombres bajaron con ella por las escaleras de piedra. Cuando llegaron a la habitación subterránea y vieron los cofres llenos de oro y joyas, sus ojos se abrieron grandes como platos. «Madre Santa», susurró uno de ellos. El líder se arrodilló frente a uno de los cofres, tomó una moneda de oro y la mordió, comprobando que era real. Esto vale millones», Lucía asintió. «Llévense lo que quieran, pero esto se acaba aquí. Ustedes siguen su camino y nosotros el nuestro». El líder la miró con una mezcla de respeto y sorpresa. «Eres más lista de lo que pensé, señora. Roberto era un buen hombre, pero también era un tonto. Se enamoró de la mujer equivocada, o tal vez de la correcta. Se puso de pie y le ofreció la mano. Trato hecho. Nos llevamos lo suficiente para cubrir lo que nos debe y te dejamos en paz. Pero si alguna vez hablas de esto, si le cuentas a alguien sobre nosotros, regresaremos. Y la próxima vez no seré tan amable». Lucía estrechó su mano. «No tengo nada que decir. Solo quiero vivir en paz con mis hijos». El líder asintió. «Entonces estamos de acuerdo». Los hombres de Villegas llenaron sacos con oro y joyas, trabajando rápido, llevándose una buena parte del tesoro, pero no todo. Cuando terminaron, subieron del sótano, salieron de la casa y se fueron en sus camionetas sin mirar atrás. Mateo y sus hombres se acercaron a Lucía. «¿Estás bien?», preguntó Mateo. Lucía asintió, temblando de pies a cabeza por la adrenalina. «Sí, estoy bien. Se acabó. Por fin se acabó». Mateo le puso una mano en el hombro. «Roberto estaría orgulloso de ti. Fuiste muy valiente». Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. «Hice lo que tenía que hacer. Por mis hijos». Pero la historia aún no terminaba. Esa misma noche,
Mientras Lucía y Mateo revisaban que no quedara nadie peligroso rondando, escucharon un grito que venía del pueblo cercano. Corrieron hacia allá y vieron humo elevándose de una de las casas. Había un incendio. Mateo y sus hombres ayudaron a apagar el fuego y a sacar a la familia atrapada adentro. Era una familia humilde, con 5 niños pequeños que lo había perdido todo en las llamas. Lucía vio a esa madre llorando, abrazando a sus hijos, y se vio a sí misma meses atrás. Esa mujer también estaba sola, también estaba asustada, también necesitaba ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Lucía le ofreció refugio en la casa de las enredaderas. «Vengan conmigo. Tengo un lugar donde pueden quedarse hasta que se recuperen». La mujer la miró con ojos llenos de lágrimas y gratitud. «¿Por qué nos ayudaría? Ni siquiera nos conoce». Lucía sonrió. «Porque alguien me ayudó cuando lo necesitaba y ahora me toca ayudar a otros». En los meses siguientes, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Usó el tesoro que quedaba en la casa de las enredaderas para hacer el bien. Abrió un refugio para mujeres y niños en situación de peligro, para madres que huían de violencia, de pobreza, de amenazas. La casa de las enredaderas se convirtió en un lugar de esperanza en lugar de un lugar de miedo. Lucía contrató a gente de confianza, a trabajadores sociales, a maestros. Les dio a esas familias lo que ella había necesitado: seguridad, comida, educación, una segunda oportunidad. Las enredaderas espinosas, que una vez protegieron un tesoro material, ahora protegían algo mucho más valioso: vidas humanas. Y Lucía entendió por fin el verdadero significado de todo lo que había pasado. Las espinas que había tenido que atravesar, el dolor, el miedo, la pérdida, todo había sido para prepararla para algo más grande. Mientras tanto, en la ciudad, Miguel, Sofía y Daniel seguían con sus vidas. Lucía les había contado todo, les había mostrado el refugio que había creado, y ellos estaban orgullosos de su madre. Miguel decidió estudiar Derecho para defender a personas como su mamá, personas inocentes acusadas injustamente. Sofía descubrió su talento para el arte y empezó a dar clases de dibujo a los niños del refugio. Y Daniel, el más pequeño, todavía jugaba con su camioncito, pero ahora también ayudaba a cuidar a los niños más chiquitos que llegaban al refugio. La familia López, ahora Morales, había encontrado su propósito. Un año después de la confrontación con los Villegas, Lucía recibió una visita inesperada. Era un policía federal, un hombre serio con un portafolio en la mano. Lucía sintió pánico al verlo, pero el hombre levantó las manos en señal de paz. «Señora Morales, no vengo a causarle problemas. Vengo a darle información. El policía se sentó y le explicó que, después de la muerte de Roberto, habían investigado al cartel de los Villegas. Resulta que Roberto nunca había robado nada. Al contrario, Roberto había sido un informante secreto de la policía durante el último año de su vida. Había estado recopilando evidencia contra los Villegas, grabaciones, fotografías, documentos. Esa evidencia era lo que los Villegas buscaban desesperadamente. Y Roberto había muerto protegiéndola, asegurándose de que nunca la encontraran. Su marido era un héroe. Señora, gracias a la información que dejó, pudimos arrestar a más de 20 miembros del cartel, incluyendo al líder que la amenazó a usted. Están todos en prisión ahora. Usted y sus hijos están seguros». Lucía escuchó todo esto con lágrimas rodando por sus mejillas. Roberto no había sido un criminal, no había sido un traidor. Había sido un hombre bueno que se había metido en problemas tratando de hacer lo correcto, tratando de proteger a su familia. Y al final, incluso muerto, lo había logrado. Lucía levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias, mi amor, gracias por todo».
El policía se puso de pie y le entregó un sobre. «Esto es para usted». Lo encontramos en las pertenencias de su marido que estaban en custodia. Lucía abrió el sobre y adentro había una foto de ella con Roberto y los 3 niños, tomada años atrás en un día de campo. En la parte de atrás, Roberto había escrito con su letra apurada: «Lucía, eres la mujer más fuerte que conozco. Sé que vas a cuidar de nuestros hijos, sé que vas a salir adelante, siempre te voy a amar, siempre voy a estar contigo». Roberto, si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Lucía? ¿Cómo enfrentarías el miedo por tus hijos? Lucía guardó la foto en su pecho y lloró como no había llorado en mucho tiempo. Lloró por Roberto, por todo lo que habían pasado, por todo lo que habían perdido, pero también lloró de alivio, de paz, de gratitud, porque habían sobrevivido, porque estaban juntos, porque habían encontrado el camino. Esa noche, Lucía reunió a sus 3 hijos en la sala de su casa, les mostró la foto, les contó la verdad sobre su padre, les explicó que él había sido un héroe. Miguel, Sofía y Daniel lloraron, pero también sonrieron, orgullosos del hombre que había sido su papá. «¿Mamá?», preguntó Daniel. «¿Qué? ¿Vamos a estar bien ahora?». Lucía abrazó a sus 3 hijos con fuerza. «Sí, mi amor, vamos a estar bien. Siempre vamos a estar bien». Los años pasaron y el refugio de Lucía creció. Se convirtió en un lugar conocido en toda la región, un lugar donde las mujeres y los niños podían llegar sin miedo, sin preguntas y recibir ayuda. Lucía nunca se volvió a casar. Su corazón pertenecía a Roberto y siempre le pertenecería. Pero encontró felicidad en su trabajo, en ver a esas familias recuperarse, en ver a esos niños sonreír otra vez. Miguel se convirtió en abogado y trabajaba defendiendo a personas sin recursos. Sofía se hizo maestra de arte y viajaba por el país enseñando a niños en comunidades pobres. Y Daniel, cuando creció, se hizo trabajador social y se dedicó a ayudar a familias en crisis, igual que su mamá. Una tarde de primavera, muchos años después, Lucía estaba sentada en el porche de la casa de las enredaderas, mirando el atardecer. Las enredaderas seguían ahí, espinosas y fuertes, protegiendo el lugar como siempre lo habían hecho. Pero ahora no protegían un tesoro de oro y plata. Protegían algo mucho más valioso: amor, esperanza, segundas oportunidades. Una niña pequeña del refugio se acercó corriendo y le dio un dibujo a Lucía. Era un dibujo de una casa rodeada de flores y espinas, con un sol brillante arriba. «Es para usted, señora Lucía, porque usted nos salvó». Lucía tomó el dibujo con manos temblorosas y abrazó a la niña. «No, mi amor, ustedes se salvaron solas, yo solo les abrí la puerta». Esa noche, Lucía se quedó despierta pensando en todo el camino que había recorrido. Desde aquella madrugada terrible, cuando Roberto había muerto en sus brazos, hasta ese momento de paz y plenitud. Había pasado por el fuego, había atravesado las espinas, había enfrentado el miedo y la muerte, pero había sobrevivido. Y no solo había sobrevivido, había prosperado, había convertido su dolor en propósito, su tragedia en bendición, y entendió algo que antes no entendía. Las enredaderas espinosas no estaban ahí para lastimar, estaban ahí para proteger. Las espinas de la vida, los momentos difíciles, los dolores y las pérdidas no son castigos, son protecciones, son lecciones, son el camino hacia algo mejor. Lucía cerró los ojos y susurró una oración al cielo. «Gracias, Dios, por las espinas. Gracias por el dolor que me hizo fuerte. Gracias por el miedo que me enseñó a ser valiente. Gracias por la oscuridad que me mostró la luz.
Y gracias, Roberto, por haberme amado lo suficiente como para preparar este camino para mí y para nuestros hijos. Descansa en paz, mi amor. Cumplí mi promesa, los cuidé, los saqué adelante y ahora estamos ayudando a otros a hacer lo mismo. Una brisa suave sopló esa noche, moviendo las enredaderas, y Lucía sintió una paz profunda en su corazón. Era como si Roberto estuviera ahí, diciéndole que estaba orgulloso, que lo había logrado, que todo había valido la pena. Y así es como termina la historia de Lucía López, la viuda que se refugió en una casa tragada por enredaderas espinosas y descubrió que, incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Dios siempre tiene un plan. Las espinas que nos hieren son las mismas que nos protegen. El dolor que nos rompe es el mismo que nos reconstruye más fuertes. Y lo que parece una maldición al principio puede convertirse en la bendición más grande de nuestras vidas. Porque Dios nunca llega tarde, porque la bondad siempre encuentra su recompensa, porque lo que proteges con tu vida te protegerá, y porque incluso en medio de las espinas siempre, siempre hay esperanza. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Todos estamos atravesando nuestras propias espinas. Todos tenemos nuestras propias batallas. Pero recuerda, no estás solo. Y del otro lado de las espinas, siempre hay algo hermoso esperándote. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos tu comentario diciéndonos qué lección te llevas de la historia de Lucía. Que Dios te bendiga y te proteja, donde quiera que estés. Hasta la próxima historia.